por ejemplo, cuando tú estabas en esas iglesias protestantes, se hacía énfasis mucho en estas olas de Lutero, se estudiaba a profundidad, o pues es algo que ya la gente ni siquiera sabe, porque yo he hablado con protestantes que ni siquiera saben quién es Lutero. Sí, es decir, tal vez a nivel de estudios ya más profundos, los que se metían a estudiar teología les hablan de manera más específica sobre estas cosas. Ahora, nosotros que éramos pueblo, que llegábamos al culto, lo oíamos de manera simbiótica, es decir, la gente, los pastores predicaban y en su prédica estaba incluida ya esta filosofía de las solas de Martín Lutero. De hecho, no nos hablan mucho de Martín Lutero, ¿sí? Cuando se habla de Martín Lutero, pues se le cita en alguna rara ocasión. Tal vez, como te repito, a nivel de estudios. Cuando yo estudié teología, ya en la Iglesia Católica, llegó a mis manos un libro de muchos teólogos protestantes, y es impresionante cómo ellos incluso utilizan la patrística, y los documentos católicos citan a los padres de la iglesia para respaldar sus tesis. Me explico, claro, agarran ciertas cosas, Claro. pero los pastores comunes, el que tú ves por televisión, el que predica en la iglesia tal, ellos nunca te van a citar a pastores, a doctores de la iglesia, a la patrística. Ellos no lo van a hacer porque no les conviene. Sí, claro está, ¿verdad? Claro, pero de hecho, pues sí, como tú dices, ya no se habla como de manera de enseñanza, pero pues es algo que ya está como, por decirlo de alguna manera, como en el ADN de los protestantes, ¿ok? Porque si tú escuchas la forma de hablar de los protestantes, si tú escuchas la manera de cómo comentan los videos los protestantes o cómo ellos hacen sus contenidos, siempre te van a hacer la famosa pregunta: búscame dónde sale tal cosa en la Biblia, ¿ok? Siempre te van a debatir o a querer pues explicarte cosas o a desmeritar quizás alguna creencia católica que viene precisamente de la iglesia primitiva, de los padres de la iglesia, y ellos siempre te van a venir con esto: dime dónde sale eso en la Biblia. Y obviamente esto viene de esa sola escritura de Martín Lutero, o sea, desconociendo precisamente la tradición, desconociendo pues toda esa historia que viene desde el inicio de la Santa Iglesia Católica. Entonces, pues sí, aunque no lo citan, lo practican, pero pues obviamente es algo que inclusive bíblicamente, ¿ok?, no está sustentado. Donde tú le digas a un protestante: búscame en la Biblia donde dice, ¿ok?, que solo, o sea, que yo me debo, mi fe y todo debe ser solo con lo que está escrito acá en la Biblia, nunca te van a conseguir un versículo que cite esta aseveración de Lutero, y pues que luego se ha transmitido pues a toda la iglesia protestante. Bueno, primero, dos cosas te diré sobre esto. La primera, Martín Lutero nunca lo dijo así categóricamente. ¿Por qué? Porque él era obispo católico. Claro. Y aunque él se desvió, se apartó de la fe, él no va a fallar en el modo de estudiar o analizar la Biblia. A lo mejor habían ciertas discrepancias en ciertos contenidos, pero no en el modo de comprender la Biblia. Eso es distinto, eso es otra cosa. Ese ya es una amalgama de todas las corrientes protestantes que han querido atribuir a labios de Lutero cosas que Lutero a lo mejor no dijo de manera categórica. Segundo, los protestantes en sí tienen una manera de pensar a diferencia de los católicos. Es decir, el modo filosófico, la manera de pensar nuestra es distinta
a la de ellos desde que se empezaron a desvirtuar, a diluir, ¿sí me explico? Se han ido diluyendo y se ha ido diluyendo su formación. ¿Por qué? Porque ¿qué vas a comparar un pastor de una cochera de hoy en día en Latinoamérica a Martín Lutero? O sea, claro, Lutero obvio. era un erudito, ¿no? Y este pastorcito apenas ha hecho algún estudio sobre académico. Entonces, ni siquiera tienen respaldos filosóficos. La filosofía te ayuda a comprender y a visualizar más allá de lo evidente. Yo sé que estoy sonando a León O, ¿verdad? Pero te ayuda a entender más allá de lo evidente, de lo que te dice la escritura, ¿no? Por ejemplo, un protestante te dice, ¿y dónde aparece en la Biblia la palabra Eucaristía? En ninguna parte, por supuesto. Es decir, si lo analizamos en la Biblia castellana, ¿no? Exacto, claro. Pero si Eso viene del latín. No, de si la te vas a griega. la griega, ahí está, Eucaristía, es una Claro. palabra griega, ahí aparece. Pero ¿qué vas a ver un pastor de cochera? De eso no vas a ver nada, ¿sí? De traducciones, pero no. Entonces esas son como reglas que se imponen o se han inventado para limitar el conocimiento. Y si aquello no lo dice tal cual ellos lo piensan y lo perciben, entonces lo descartan. Pero ¿qué pasa cuando los católicos apologetas nos defendemos argumentalmente con lo que llamamos la anagogía de la fe? Que lo que dice en un lugar tiene que replicarse en otro. ¿Sí? Tiene que replicarse. La anagogos significa que hay rebote o réplica, ¿verdad? En un texto, por ejemplo, el tema del diezmo. El tema del diezmo aparece en el libro de Zacarías. Está claro que hay que dar el diezmo, pero anagógicamente no aparece en ninguna otra parte. En el Nuevo Testamento, San Pablo, cuando habla de dar a la iglesia, ya no menciona el diezmo. Cada quien dé según el dictamen de su corazón, no de mala gana. Ya no es un diezmo impuesto, sino que según el dictamen de su corazón. Entonces la anagogía se rompe. Pero como ellos, la sola escritura, dice el texto de Zacarías, que así debe de decir, entonces pierden. El otro texto, Romanos, donde San Pablo dice claramente, si proclamas con tu boca y crees en tu corazón que Jesús es el Señor y resucitó entre los muertos, serás salvo. Así lo dice Romanos, San Pablo, Nuevo Testamento. Pero ¿dónde más se respalda eso? ¿Lo dijo Jesús? Jesús nunca dijo eso. Jesús nunca dijo, el que me proclame como Señor será salvo. Dijo Jesús, el que me vea desnudo y me vista, el que me vea con hambre y me dé de comer, el que me vea en la cárcel y me visite, el que me vea enfermo y me asista, esos serán los benditos de mi Padre y entrarán al gozo eterno. Sí, porque esa es otra de las solas de los protestantes, pues de Lutero, la sola fide, la sola fe, ¿ok? Que solamente con fe ya son salvos, o sea, no importa si no hay cambio de vida, no importa si no hay conversión, no importa, o sea, solamente con tú decir, o sea, como unas palabras mágicas de la hada madrina, creo en Jesús, proclamo a Jesús como mi Señor y mi Salvador, y ya. Así tan facilito, pues ya conseguimos la salvación. Pues yo no creo que eso, y obviamente respaldado bíblicamente, no lo es. ¿Ok? Lo acabas de explicar magistralmente. Entonces,